de la tarde con 5 minutos. Estamos iniciando Magazine, la revista de Radio Mujer, la revista radiofónica. Me da mucho gusto de verdad de encontrarme nuevamente con ustedes en este micrófono. Bienvenidas en este ya martes 23 de julio del 2013. Qué rápido se nos va el tiempo y bueno, ya pues en pleno verano seguramente, haciendo planes todavía para quienes todavía planean irse a vacacionar a algún lugar, a pasear a algún lugar, aunque sea de fin de semana, o aquí mismo en la ciudad. Recordemos que pues muchos de ustedes tienen niños en casa, así que andarán viendo pues qué actividades planean para distraerlos, para que se diviertan, para emplear muy bien ese ocio que ahorita tienen los pequeños, ¿no? Como sea, gracias por acompañarte aquí con Radio Mujer a través del 1040 de AM, es lo que tú escuchas aquí en este cuadrante, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Agradezco a Rosy Muñoz, que está en la producción del programa, a Brenda Tapia, que está en los teléfonos, Arturo Cervantes en los controles de audio y la asistencia de producción, como siempre, de César Paz. Muy buenas tardes a ti que te encuentras aquí en Guadalajara o a quienes nos escuchan por internet. Recuerden también que para ustedes está en la vía de comunicación del chat en radiomujer.com.mx dentro del cuarto de Magazine. Y aquí en cabina directamente el 31 22 11 90 36 47 18 83. Ya escucharon la entrada del programa. Estaremos hablando el día de hoy de las causas de pérdidas dentales. ¿Cuáles son esas causas por las que una persona puede perder algún diente o algunas piezas dentales? Generalmente pensamos que esto llega pues en una edad ya muy avanzada, quizás en la tercera edad, pero no. Hay casos donde se presentan en personas pues de alguna manera jóvenes, joven adulto, y quizás también en niños por a lo mejor algún traumatismo, pero de eso estaremos hablando el día de hoy. ¿Cuáles son esas causas por las que una persona puede perder una pieza o piezas dentales? Para eso nos va a acompañar y nos va a ayudar en el tema la doctora Patricia Eugenia Santibáñez Escobar. Ella es jefa del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Civil Juan y Menchaca, y le agradezco mucho, doctora, que haya aceptado la invitación en Gracias. Este martes nubladito aquí en Guadalajara. Gracias, con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, doctora, ¿cuáles son, podemos empezar por así decirlo? Se entiende obviamente la pérdida dental cuando se cae el diente o cuando se afloja el diente, o sí, las dos cosas. Las dos cosas. O sea, ya empezamos también a decir pérdida dental cuando empezamos a sentir como flojito el diente. Sí, bueno, digamos que es el precedente, ¿verdad? Como uno dice, se está aflojando, bueno, seguramente ya se va a perder. Ya sabemos lo que va a pasar. Se va a perder. ¿Y por qué causas puede una persona padecer esto? Bueno, podríamos poner en contexto porque ya en la introducción se habló de diferentes grupos de edad. O sea, esto de las enfermedades de la cavidad oral en general puede afectar a cualquier grupo de edad. Y para eso existen maneras de registrarlos, o sea, lo que se llaman índices, por ejemplo, y que son epidemiológicamente y estadísticamente comprobables y aceptables. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de índice CPOD, en el que la D habla de dientes y la C, la P y la CPO significan cariados, perdidos y obturados. Podría haber un índice más o menos similar para los pacientes pediátricos, para los menores de edad, y puede haber también un índice que habla de cariados, perdidos, obturados, pero hablando de las superficies de los dientes en particular. Uh-huh. Entonces podríamos abordar esta temática dependiendo de los grupos de edad. Uh-huh. Y ciertamente hay una diferencia entre los grupos de edad de una incidencia mayor o menor de determinadas patologías que en su momento pueden ocasionar la pérdida de órganos dentarios. Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud en la actualidad acepta o pregona que los padecimientos más frecuentes de la cavidad oral siguen siendo a nivel mundial caries y enfermedad periodontal. Y también estas dos situaciones son causa de pérdida de órganos dentarios en diferentes épocas de la vida. La caries entonces y la enfermedad periodontal. Que eso es sobre las encías, ¿no? Sí, cuando hablamos de enfermedad periodontal estamos hablando de una enfermedad que afecta al sistema de soporte del diente. Entendiéndose el sistema de soporte del diente como aquellos tejidos como el hueso,
la encía, el ligamento periodontal, que son estrictamente los tejidos en donde está el diente alojado dentro del proceso alveolar, llámese mandibular o maxilar. Pero también se reconoce que hay una diferencia entre los adultos, los jóvenes, los más niños, y los adultos o los adultos mayores. Aunque otro factor que no estaría mal omitir sería que no precisamente pueden ser las enfermedades las que causen la pérdida, sino que a lo mejor la falta de acceso a los sistemas de salud y por lo tanto a una atención odontológica que le permita a las personas preservar sus órganos dentarios porque recibe tratamiento, claro. Entonces eso tendría que considerarse. Si las personas no tienen acceso y una solución inmediata, por ejemplo, a un problema de dolor agudo, resulta ser la extracción de un órgano dentario, entonces vamos a decir que no fue precisamente la caries o la enfermedad periodontal la que causó la pérdida. Le puede estar ocasionando el dolor o la molestia, pero en sí no necesariamente haberle causado la pérdida del órgano dentario. Entonces, sin embargo, una mala atención la puede llevar a una pérdida. O la falta de la atención. Falta de la atención. O la falta de la atención. Y eso es una realidad de nuestro país porque en términos generales la atención odontológica es cara. Los servicios de salud pública o que atiende a la población en general se limita a ciertos padecimientos. Ciertamente la prevención ocupa un lugar muy importante, pero en general digamos que hay una limitación para algunos tipos de tratamiento tratando de enfermedades de la cavidad oral. Sí, me imagino, ya hablaremos más adelante, pero una de las opciones cuando se pierden las piezas dentales es obviamente los implantes, y sabemos que de alguna manera suelen ser costosos. Sí, suelen ser costosos, aunque también resulta que, como todo, pasan los años y las cosas pueden conseguirse de alguna manera más económica. Pero ciertamente es una situación que no cualquiera la podría alcanzar. Pero mire, dijo algo muy, muy cierto, doctora Patti, antes de irnos al corte comercial, y creo que para sentarlo muy bien. Muchas de las, de las situaciones donde la persona puede perder una o varias piezas dentales, quizás podría haberse prevenido con una buena higiene, con Exacto. Una buena atención digamos temprana. Que eso sería lo primero inicial y las cosas que estaríamos en orden de importancia promoviendo primero. De eso vamos a hablar después de la pausa comercial. ¿Qué pasa cuando se golpea el diente? ¿Qué pasa entonces si también el factor hereditario también puede entrar aquí? No lo sé. De eso vamos a platicar más adelante. Y por supuesto también las opciones que hay ya una vez que la persona pues definitivamente ha perdido una pieza o varias piezas dentales. Es la 1:13 p.m. ¿Tienes alguna pregunta que hacer aquí a la doctora? Ella es jefa del servicio de cirugía maxilofacial. Está en el Hospital Civil Juan y Menchaca, aquí en Guadalajara. Es la doctora Patricia Eugenia Santibáñez quien está con nosotros el día de hoy, y tú puedes consultarle al 31 22 11 90, 36 47 18 83. Para quienes nos están escuchando y tengan niños, seguramente van a interesarse por este boleto doble que tengo el día de hoy para regalar aquí en Magazine. Vamos a estar regalando un pase doble para este evento que se llama Madagascar en Vivo, este espectáculo que se llama Madagascar en Vivo, que se presenta en el Teatro Diana el próximo jueves 25 de julio, este jueves ya 25 de julio a las 7 de la noche en el Teatro Diana. Si quieres participar, bueno, comunícate con Brenda o a través de aquí del chat y estarás participando. Es Madagascar en Vivo, presente en el Teatro Diana el próximo 25 de julio a las 7 de la noche. Vamos a la pausa comercial. Una de la tarde con 20 minutos. Estamos de regreso aquí en Magazine. Les recuerdo que tenemos para regalar el día de hoy este boleto para el espectáculo de Madagascar en Vivo en el Teatro Diana el próximo jueves 25 de julio a las 7 de la noche se estará presentando. Pueden participar por chat o aquí directamente con Rosy, también con Brenda, nuestro telefonista que está aquí atendiendo sus llamadas. Muy bien. A ver, doctora, siguiendo con este tema de las pérdidas dentales, situándonos en los adultos, ¿cuáles son las causas que puede llevar a una persona a perder su pieza dental o varias, ¿no? Que después viene como en cadena.
Bueno, una cosa interesante es recordar que el grupo de los adultos mayores es particularmente un grupo muy vulnerable, susceptible a estos trastornos y bueno, a otros. A otros más. Pero tratándose de las cosas que suceden en la cavidad oral, asociada a alguna patología que los lleva a perder órganos dentarios, una cosa que casi de inmediato se afecta es la nutrición. O sea, los pacientes no comen lo que quieren, comen lo que pueden y como pueden. Y entonces esta relación de falta de dientes o dolor y la nutrición es algo real. Y cuando los pacientes tienen esto, entonces se empiezan a dar una serie de secuencias patológicas que los llevan a mayor debilidad. Pero en términos generales podríamos decir que la principal causa, recordando otra vez ese índice CPOD, que es la sumatoria de cariados perdidos obturados por órgano dentario, en múltiples estudios hechos en la República Mexicana, en diferentes estados de la República Mexicana, en pacientes mayores de 60 años, el índice CPO se aumenta, pero en relación a cariados perdidos obturados, los perdidos pueden variar de entre 10 y 15 piezas, órganos dentarios, en diferentes lugares, y entonces pueden ser, en general, los órganos que primero se pierden son los molares y los mandibulares, comparados con los del maxilar. Y los últimos dientes que se pierden son los caninos. De ahí entonces que... ¿Los del frente cuáles son, doctora? Los de enfrente se llaman incisivos. ¿Esos también se llegan a perder? Esos se llegan a perder, pero los primeros, el grupo que primero se pierde son los de las molares, premolares, luego los dientes anteriores o incisivos. En todos los estudios, cuando menos que revisé el día de ayer para traer esta información el día de hoy, cuando menos en 5 o 6 estudios que revisé ayer, todos hechos en la República Mexicana, reportan un índice CPO en donde perdidos va más allá puede estar entre 10 y 15. Y la mayoría de las pérdidas de órganos dentarios se da por enfermedad periodontal. Considerando la enfermedad periodontal como un proceso infeccioso que involucra a los tejidos de soporte del diente, tejido óseo se va perdiendo, los dientes, el hueso se va perdiendo, los dientes entonces pierden su soporte, se van aflojando, adquieren una movilidad cada vez mayor, a tal grado que la persona puede decir se me cayó. No, y incluso hay personas que literalmente dicen, estaba comiendo, no mordí nada duro y solito se me cayó. Exacto, pero ese es el resultado de un proceso de muchos años. Esa enfermedad periodontal no evoluciona en 1 año, ni en 2, ni en 3. Esa enfermedad periodontal es primero resultado yo a veces digo, no podríamos decir tal vez que los pacientes no se cepillan, pero a lo mejor no se cepillan de la manera más adecuada o no se cepillan con la frecuencia que debieran. Y además a veces resulta conveniente utilizar algunos otros implementos, que la seda dental, que un chorro de agua propulsado que vaya entre los órganos dentarios y limpia aquellos lugares en donde el cepillo no alcanza a llegar, es decir, el uso tal vez de enjuagues antisépticos, por ejemplo. Entonces todas estas cosas que tendrían que ser inculcadas desde época temprana, claro, para que fueran los hábitos, seguramente nos llevarían a tener nuestra población adulta con un mayor número de dientes y un índice CPO, por lo tanto, mucho más bajo. Sus limpiezas, por ejemplo. La consulta dental, ya no digamos de entrada con el especialista, que en este caso sería el periodoncista, pero cuando menos con el odontólogo de práctica general, que en su caso remitirá al paciente si el tratamiento así o el caso así lo requiere. Me imagino también, no es la mayoría, pero también puede pasar donde la persona pierde una pieza dental o un órgano dental por un golpe, un traumatismo. Sí, digamos que eso sería común, pero aquí las estadísticas nos muestran otros números. Por ejemplo, digamos que en relación de trauma facial, el grupo más afectado es el de adultos jóvenes, particularmente hombres,
y en muchos casos estos traumatismos están asociados a actos de violencia, claro, por golpes, que desafortunadamente son más... alguna pelea que le dieron por ahí, ¿verdad? O están relacionados con automóviles, un accidente, vehículos automotores y alcohol. Pero cuando una persona recibe por cualquier causa que sea un golpe en algún diente, ¿cómo saber, doctora, si pues se dañó el diente o puede estar corriendo peligro su diente? Bueno, las consecuencias de un golpe van directamente relacionadas con la intensidad, incluso con la naturaleza del golpe. Puede ser que hablando de un órgano dentario, simplemente se vea, por utilizar algún término, aflojado del sitio de su lugar, desplazado ligeramente de su sitio de su lugar original. O puede ese traumatismo llevarnos hasta la abulsión, es decir, la salida total del diente, pasando por las fracturas a diferentes niveles. Entonces habría que considerar la intensidad y la naturaleza del traumatismo, pero por platicar algo que nos sucede con relativa frecuencia. Una persona que se golpea y que ve los dientes salir de su boca, debiera considerar o podría considerar la posibilidad de levantar sus dientes y conservarlos en su mano. ¿En serio? Sí. O sea, no es así de que, bueno, ya los dio por perdidos. No, podría considerar esa posibilidad de conservarlos, porque también existe la posibilidad de poderlos regresar a su lugar y fijarlos ahí y que los dientes sigan funcionando. El natural, su diente. Claro, su diente natural, ese diente que se salió a consecuencia del golpe o del traumatismo. Claro, estamos aquí hablando de una manera muy general, sí, habrá casos en los que se pueda y habrá casos en los que no. Revisarlo, por supuesto, pero no descartar eso. Pero no descartarlo, exactamente, no descartarlo. Y entonces, puede ser entonces que veamos movilidad, pérdida de alguna parte del diente, puede ser que el diente esté fracturado junto con el hueso, o puede ser que el órgano dentario esté afuera, totalmente afuera de la cavidad oral. Los panoramas son muy variados y por supuesto la orientación del tratamiento dependerá de la naturaleza de lo que estemos viendo. Pero en general podríamos decir que un diente podría conservarse en su boca, aún fracturado, por ejemplo, la raíz, o a nivel de la corona, por ejemplo, podríamos conservar la raíz ahí. ¿Y qué se pone encima de la raíz, doctora? Y encima de la raíz se pone una restauración. El especialista en rehabilitación oral podrá, después de probablemente hacer un tratamiento de endodoncia, podrá poner un pivote en el canal radicular y luego sobre él una corona. Es decir, alternativas hay muchas para pensar en que un diente permanezca en la boca el mayor tiempo posible, puesto que para eso fueron hechos. Y siempre ustedes buscan conservar primero yo creo que un piezas, pensamiento, ¿no?, conservador en este caso sería una de las primeras conductas. De hecho, no solo en la medicina, sino en la odontología también, el término de mínima invasión, prevención, conservación de los tejidos es algo que ahora se pregona. Vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos con más del tema aquí en Magazine a través de Radio Mujer. Estamos de regreso aquí en Magazine. Gracias a todas las personas que están participando. Gracias a quienes nos están llamando incluso de otros municipios. Ameca, Jalisco, saludos. Y están anotadas aquí para este pase doble para el evento de espectáculo de Madagascar en vivo, que se presentará este próximo jueves a las 7 de la noche en el Teatro Diana. También a quienes están participando por el chat, las estamos aquí anotando en la lista. Y por supuesto, también tenemos preguntas para la doctora. Ahorita se las vamos a compartir, pero antes de compartirles estas dudas que tienen el radioescuchas, doctora Pati, en la etapa adulta, siguiendo con esta cuestión de las pérdidas dentales por enfermedades periodontales, ¿qué pasa entonces cuando la persona ya siente sus piezas o alguna pieza órgano dental flojos, incluso ya se le cayeron,
¿Qué opciones hay hoy en día? La tecnología, como en todo, y la ciencia ha avanzado, me imagino también que en esta rama de la odontología, y la medicina maxilofacial ha avanzado mucho, ¿no? Antes no sé qué pasaba, pero se ponían sus dientecitos ahí claro. ¿de qué eran? Bueno, de las coronitas de oro y de otras cosas, sí, ¿no? muchos materiales se han utilizado. Bueno, si ya estamos ante la situación de pérdidas múltiples de órganos dentarios, claro que lo que sigue es reemplazarlos. El reemplazo de los órganos dentarios se puede hacer por muchas vías. Hay prótesis removibles, hay fijas, existe también la posibilidad de colocar implantes, un número de implantes igual que el de los órganos dentarios que se perdieron, por ejemplo, o un número de implantes lo suficientemente fuertes que sean capaces de soportar las fuerzas de la masticación de los dientes que se han perdido. Claro que en el caso particular de los implantes estaríamos ante la condición de que tiene que haber hueso para colocar los implantes. Y si la persona perdió sus dientes porque el hueso también se ha perdido, entonces probablemente nos encontremos ante la situación de que no podamos de manera inmediata colocar implantes. Porque ¿de dónde los toman, no? ¿De dónde los agarran? Pues exactamente, ¿dónde los colocamos? Porque digamos que ahí ya es una cuestión más difícil, más complicada. Sí, pero no imposible de solucionar. Porque podrían utilizarse también otras técnicas de colocaciones de injertos, por ejemplo. Y entonces se puede colocar hueso y sobre ese hueso que se está colocando, colocar los implantes. Es muy importante valorar la condición de salud general del paciente, porque la existencia de enfermedades crónico-degenerativas, como podría ser la diabetes, entonces estaríamos en la condición de tener un paciente muy controlado, muy apegado a su tratamiento, para que no tuviéramos complicaciones de infecciones en la boca y pérdida no solamente de los implantes, sino también de los injertos. Algo que también me gustaría que destacara, doctora, lo comentábamos ahorita fuera del aire, es entender esto de cuando sintamos que traemos ya flojos los dientes. Y también a lo mejor no lo sentimos, pero si tenemos el hábito de ir a revisión periódica con el dentista y que nos pueda valorar y ver, inmediatamente también poner cartas en el asunto, porque decía que al momento de estarse aflojando, pues la comida se va metiendo. Claro, esto es un padecimiento que va evolucionando y vamos viendo los cambios conforme pasa el tiempo. Digamos que es relativamente sencillo darse cuenta si uno nota cambios en el color, en el tamaño de la encía, por ejemplo, si uno observa ese tipo de cosas, o una cosa que no debiera suceder tampoco es que las encías sangren, o que se perciba un olor desagradable en la boca. Es decir, vamos a decir que todos estos datos que estoy mencionando podrían ser percibidos desde muy temprano, alertan a la persona para que acuda a tratamiento, y entonces no estaríamos ante la situación de una enfermedad periodontal real, mucho menos avanzada y mucho menos en la que se ha perdido los órganos dentarios. No es normal, doctora, que cuando uno se cepilla los dientes, saque el cepillo lleno de sangre. Claro que no es lo normal. Pues si me dice, estoy estrenando cepillo y el cepillo que yo usaba siempre era blandito y este que estoy usando ahora es extra duro, bueno, probablemente haya una laceración por el uso del cepillo, pero en términos generales no se considera normal que una encía sangre. No se considera normal tampoco que haya depósitos sobre las encías o sobre los dientes. Eso tampoco puede considerarse normal. Que haya líneas oscuras de color verde, amarillenta sobre los dientes, eso no se considera normal. De tal manera que entonces uno simplemente se asoma un poco a la boca, ve si hay cambios de color, de tamaño, de forma, y entonces dice uno, esto me parece que no está bien. Y no estoy hablando solamente de las encías, estoy hablando de la lengua, estoy hablando del piso de la boca, del paladar, de la mucosa de los carrillos. Cualquier situación que denote alteraciones en tamaño, forma, color,
de manera inicial, debería ponerse atención. Ok, ahora, estamos hablando de cuando se caen los dientes, pero ¿qué pasa cuando la situación es por una caries, que a lo mejor no se perdió todo el diente, todavía está la raíz? ¿Qué pasa? Sí, al principio también cuando hablábamos de los índices, hablábamos de cómo una lesión de caries puede afectar a un órgano dentario. Puede afectarlo de manera mínima, cuando apenas se ve una lesión pequeñita, apenas a lo mejor milimétrica, o esa lesión de caries puede avanzar tanto que literalmente destruye la corona del diente. Exacto. Entonces, nótese que hay un tiempo entre que aparece una caries pequeñita y una destrucción total y que podría haberse de evitado. La corona, ¿verdad? Que puede haberse evitado, puede haberse, pues ahora sí que evitado que avanzara. Entonces, una restauración pequeñita no solamente es más fácil hacerla, toma menos tiempo, y más barata. Es más económico, duele menos, etcétera, etcétera. Y si yo llego con mi dentista favorito con una cavidad de caries súper extensa, probablemente no me va a anestesiar, vamos a escuchar ese ruidito mágico. Ay, sí, horrible, que a nadie le gusta. Que no es muy agradable, y ya me van a tener ahí, o a lo mejor me van a tener que hacer endodoncia, y entonces las cosas se van complicando. Entonces el mensaje, bueno, otra vez, tamaño, color, forma en las encías, o casi eso aplica a cualquier parte del cuerpo. Observarse, revisarse de manera constante y permanente, y en cuanto note uno algo, acudir. Claro, en casos donde por caries se ha perdido la corona del diente o una parte del diente, y lo que pasa es que se restaura. Se puede restaurar. Tratan de ver a ver si le sirve la raíz para agarrarse de ahí. Exactamente, mientras se pueda poner algún tipo de restauración, eso por supuesto que se puede hacer. Voy con llamada, doctora Pati. Dice la señora Norma por el chat: buenas tardes, tengo una duda, tengo un niño de 8 años, tiene una muela picada, pero no sé si se caen también las muelas o solo los dientes de leche del frente como para taparlas, o si se cae entonces esperarme a que salga la nueva. Bueno, a sus 8 años este niño, señora, seguramente que ya perdió cuando menos los centrales inferiores y superiores, cuando menos. Cuando un niño tiene solamente dientes de leche, podemos contar 10 arriba y 10 abajo. Aproximadamente a los 6 años de edad, sale una molar de tamaño mayor y sale detrás de la última molarcita primaria. Es muy fácil distinguirla porque sale más o menos a esa edad, 6 años y medio, es de tamaño mucho mayor, y entonces es importante que noten la presencia de esa molar porque es la primera molar permanente. Permanente. Entonces, sí, seguramente que su niño, después de sus 2 molares de leche o primarias, ya tiene esa molar. Y si esa molar es la que usted está viendo que tiene una lesión de caries, mejor ya váyase con su odontopediatra. Hay que tratarla para que lo atiendan. Vamos a la pausa comercial. Estamos de regreso en la última parte del programa. No quisiera dejar de lado, obviamente, las llamadas para la invitada que tenemos el día de hoy, la doctora Patricia Eugenia Santibáñez. Aparte de lo que nos preguntaba Norma de su niño, dice por acá, dice Celia, ¿se le puede hacer un blanqueamiento dental a un niño de 11 años? ¿O qué me recomiendan? Sus dientes se están volviendo amarillos de 11 años. Bueno, yo le sugiero que consulte con su odontopediatra. Me parece muy temprano para hacer un blanqueamiento. Todavía no le sale ni el canino permanente a esta edad. Entonces, llévelo con su odontopediatra y seguramente que le podrá hacer alguna indicación al respecto. Sí, muy bien, para consultarle primero porque pues es muy chiquito todavía. Sí, tan ¿no? pequeño. Este será tema de otro programa, pero es cierto que los blanqueamientos también pueden debilitar el diente, doctora. Bueno, lo que pasa es que el blanqueamiento se hace sobre la superficie, sí, se hace sobre la superficie del esmalte del diente, y realmente la translucidez del esmalte es lo que permite ver el color de la dentina, que es más o menos amarilla.
y de ahí resultan los diferentes tonos de blanco, por así decirlo, de los dientes. Ok. Entonces eso habría que considerarlo. Dice José Rodríguez, ¿qué tipo de implante se utiliza para regenerar el hueso? Bueno, hay muchas maneras de llevar hueso a un sitio donde falta. Se puede utilizar hueso de la misma persona, pero de otra región. Se puede utilizar un hueso de donadores. Hay bancos de órganos y tejidos. Eso también está disponible. O pueden utilizarse materiales que promueven por su naturaleza la formación, la osteogénesis, la formación y regeneración de hueso nuevo. Entonces las alternativas son variadas. Digamos que la primera elección sería hueso del mismo paciente tomado de otro lugar y llevado al sitio donde falte. Y hay en el mercado, la verdad, una gran variedad de materiales de esta naturaleza que pueden utilizarse. Y se pueden elegir según el caso, incluso según el volumen que quiera reconstruirse. Entonces eso se puede decidir considerando a cada paciente en particular, pero las opciones son muchas. Bien, dice por acá Jacqueline Berumen que cada cuánto se puede recomendar o se recomienda blanquear los dientes, ¿con qué frecuencia? Bueno, ese es un tema muy controvertido y bueno, una persona, probablemente en el auditorio tengamos a alguien que pasó por una experiencia y dice jamás en mi vida me los vuelvo a blanquear. Sí. Vamos a ver también qué sistema se utilizó, eso también es muy importante. Los profesionistas de la salud oral son muy cuidadosos en el sentido de elegir aquel sistema de blanqueamiento adecuado para cada persona y también estarán indicando la frecuencia con lo que esto se puede hacer. Entonces me parece que para hacer una respuesta tendría que conocerla usted un poco más. Para valorarla. Sí, exactamente. Dice Valeria, a mi hermana se le rompió una muela a la mitad al comer. ¿Qué probabilidad hay de que se le rellene la muela? Bueno, si vamos a ver la naturaleza de la fractura. Las fracturas pueden afectar solamente el esmalte, pueden afectar el esmalte y la dentina, pueden afectar a la raíz, pueden el sentido, la orientación de la fractura puede ser horizontal, vertical, oblicua, es decir, por ejemplo, si es un órgano dentario que tiene solo una raíz y la fractura fue longitudinal, es decir, a lo largo de la fractura de la raíz, perdón, bueno, pocas posibilidades habrá de mantenerla en la boca. Entonces habría que ver qué tejidos afectó la fractura y en qué sentido. ¿Cómo está la fractura? Exacto, También, ¿no? qué Muy sentido bien. de orientación me refiero. Urge que se le revise. Pero si se le fracturó, ya estamos tomándole una radiografía, haciendo un examen clínico y algunas otras cosas. María Elena Cardona dice, ¿se puede hacer rellenos en los dientes que se van separando o metiendo? Bueno, me estoy imaginando que se están haciendo espacios entre los dientes. Bueno, eso me estoy imaginando. Probablemente los espacios entre los dientes se están dando porque los dientes se están moviendo y se están abriendo y entonces por lo tanto se hacen espacios entre sus dientes. Seguramente si eso está sucediendo, el problema está en el tejido soporte del diente, el hueso, en el ligamento parental, en la encía, en eso. Entonces la solución en ese caso, por supuesto que no es no rellenar los espacios, es ver la cosa más de fondo. ¿Qué pasa en los tejidos de soporte del diente? Claro, que se están moviendo y se están separando, exacto, ¿no? O se están encimando. Lourdes Liberto dice, ¿las caries pueden afectar las articulaciones de las rodillas? ¿Hay alguna asociación? Bueno, se acepta en general que la caries, igual que en la enfermedad periodontal, es una infección. Por lo tanto, está ocasionada por bacterias.
Esas bacterias son muy conocidas, es decir, ya se identifican muy bien cuál es la flora normal de la boca y cuál es la flora que está presente en las caries y en la enfermedad periodontal. Y sí, se ha encontrado a través de estudios de investigación, asociación de presencia de caries y de enfermedad periodontal con enfermedades sistémicas, como la fiebre reumática, como algunas lesiones cardíacas, incluso su influencia sobre el término, en tiempo de término en un parto. Es decir, la boca considerada como un umbral inicial de salud o de enfermedad según su condición. Por eso hay que tener mucho cuidado y decir, como decía la doctora Patti, no hagan caso omiso ante cualquier infecciosita que traigan en la boca, porque cambios que claro, hay que vigilarlos, puede tener y hay serias que consecuencias. atenderlos, exacto. Dice Miriam Hernández, tengo los síntomas del síndrome temporomandibular. Temporomandibular. Seguramente. Mandibular, me hicieron la artrocentesis, pero no vi resultado y dejé de ir. ¿Qué puedo hacer, doctora? Bueno, sí, digamos que seguramente estamos hablando de una patología que afecta a la articulación temporomandibular. Porque si se hace una artrocentesis, la artrocentesis es un procedimiento que se hace en el compartimento superior de la articulación temporomandibular. Y tiene como objetivo romper, porque es presión que se introduce a ese espacio, presión hidráulica, porque es una solución. Y esa solución cuando entra, rompe, o se espera que rompa con algunas adherencias, y entonces que le permita mayor movilidad al disco articular y por lo tanto a la articulación. Si estamos hablando de un problema intraarticular, seguramente eso es lo que está sucediendo y habrá habido alguna razón por la cual se le propuso y se le realizó la artrocentesis. Bueno, si no ve resultado, hay que ir a revisión. Sí, porque ese es un procedimiento, digamos, poco invasivo que puede considerarse previo a un procedimiento quirúrgico abierto. Habrá que ver su condición. Claro. ¿Verdad? Doctora, me están preguntando sus datos. ¿Dónde la podemos encontrar a usted, ya sea en lo particular o en el Hospital Civil? Bueno, por supuesto que yo estoy disponible para ustedes en el Hospital Civil de Guadalajara, en el Juan y Menchaca, pero les puedo dar mi celular si ustedes gustan. Es el 333-101-3339, con mucho gusto. ¿Lo puede repetir, por favor, doctora? 333-101-3339. Muy bien. Pues le quiero agradecer mucho, doctora. Obviamente, bueno, hay muchas cosas que hablar, falta mucho que hablar de este tema, pero bueno, esperemos que de entrada les haya quedado claro que en la prevención hay mucho avance y podemos pues evitar este tipo de pérdidas dentales. Y si ya traemos alguna manifestación, algún síntoma, inmediatamente acudir a que nos revisen para ver si todavía se puede rescatar la pieza. Exactamente. No tenemos por qué estar sufriendo o limitándonos o escogiendo algún tipo de limitación, porque simplemente no se puede cuando podemos en esta actitud de prevención tener una vida mejor. Así es. Le agradezco mucho, doctora Patti. Al contrario, con mucho gusto. Gracias, muy buenas tardes. Nosotros ya nos vamos a ganador del pase para Madagascar en vivo. Se lo gana Gael Armando Portillo Navarro. Gael Armando Portillo Navarro, tienes tu pase para que vengas por él. Gracias.